Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de una característica adicional de los contadores y es que los podemos conectar en cascada. Entonces vamos a mirar la definición en qué consiste los contadores en cascada y también vamos a mirar en qué consiste la decodificación de contadores, que es algo bastante útil a la hora de diseñar sistemas digitales. Ok, pero entonces, ¿qué es o qué son los contadores en cascada? Los contadores se pueden conectar en cascada para conseguir o trabajar con módulos mayores. Recordemos la definición de módulo, es la cantidad de estados diferentes de un contador. Esto quiere decir que si yo requiero un contador mayor, puedo basarme en contadores más pequeños para construir ese contador de módulo mayor. En esencia, la conexión en cascada significa que la salida de la última etapa de un contador excita o produce la entrada del siguiente contador. Vamos a ver con un ejemplo sencillo más adelante realmente cómo es esta definición. Bueno, ¿cómo serían entonces los conectadores en cascada? Entonces, aquí he puesto un ejemplo. Tenemos un contador módulo 10, este elemento que tenemos acá, y tenemos otro contador de igual manera módulo 10. Observemos que estos dos contadores, a simple vista, como si fuera caja negra, tal como aparecen ahí, tienen exactamente las mismas entradas y salidas, es decir, son exactamente los mismos diseños, solamente que son dos dispositivos. Entonces, lo que podemos observar es que aquí tenemos un habilitador de este primer módulo que siempre va a estar en alto, es decir, él siempre va a estar contando, es decir, que va a cambiar de un estado al otro dependiendo de cada ciclo de reloj. Y el habilitador del contador 2 depende de un habilitador que sale de ese contador 1. Entonces, cada vez que este módulo llegue o pase de 9 a 0, voy de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, etc. hasta que llega a 9 y de 9 pasa de nuevo a 0. Cuando pasa de 9 a 0, lo que ocasiona el contador es una habilitación, es decir, indica al mundo exterior que acaba de pasar de 9 a 0, o sea, va a volver a iniciar la cuenta. Y ese aviso sirve como habilitador del siguiente contador. Es decir, que este habilitador se va a habilitar cada 10 veces el conteo de este contador inicial. De esa manera tenemos un contador módulo 100 porque este también es un contador de 10. Es decir, voy a contar 10 veces 10, lo que es un módulo 100. Y lo estoy haciendo con dos contadores de módulo 10. Es mucho más sencillo a nivel de diseño digital diseñar un contador módulo 10 que diseñar uno módulo 100. Pero lo que sí podemos hacer es, ya teniendo el diseño de un contador módulo 10, puedo utilizarlo dos veces conectado en cascada para que me produzca un contador módulo 100. Esa es una de las propiedades bien interesantes de poder conectar contadores en cascada, que puedo producir contadores de módulos más grandes sin tener que diseñar con tanta complejidad un contador de un número o de un módulo mayor. Ahora miremos este otro ejemplo. Ya aquí tenemos tres contadores módulo 10, muy similares a los que teníamos en el ejemplo anterior. Tienen un habilitador de entrada. Observemos que este módulo en particular, el habilitador siempre está en alto, es decir, siempre va a estar habilitado. Eso quiere decir que va a pasar de un estado a otro, de 0 a 1, de 1 a 2, así sucesivamente, cada vez que ocurra un flanco de reloj. En particular aquí estoy poniendo un ejemplo de un reloj de 1 MHz, ¿sí? Y por este otro lado, lo que tenemos es otro contador módulo 10 que se habilita con el contador anterior. Si yo cuento 10 veces el periodo de un contador, de un reloj de 1 MHz, produzco realmente un reloj de 100 kHz. Por eso lo pongo acá o lo marco como 100 kHz. Y a la vez, este contador produce un habilitador de salida que habilita el siguiente contador.
Y esta salida es un reloj de 10 kHz o es una señal periódica de 10 kHz. Y la salida de este es una señal periódica de 1 kHz. Es decir, quiero que observen que a medida que fuimos incrementando un contador, lo que fuimos haciendo realmente fue construyendo un divisor de frecuencia. Lo dividimos de 10 megas a 100K, o sea que lo dividimos entre 10, de 100K a 10K lo dividimos entre 10 y de 10K a 1K lo dividimos entre 10. Cada uno actúa como un divisor de 10, porque estoy contando 10 veces, ¿sí? Entonces aquí estoy mostrando un ejemplo también de cómo con contadores puedo producir divisores de frecuencia de un orden específico, en este caso de orden 10, porque todos los contadores son de 10. Ok, ahora miremos lo que es la decodificación de contadores. La decodificación de un contador implica la utilización de decodificadores o de puertas lógicas, básicamente una lógica combinatoria, para determinar cuándo se encuentra el contador en un determinado estado binario de su secuencia. Es decir, puede ser bastante útil encontrar que un contador acaba de pasar de 9 a 0, como lo que estaba haciendo nuestros contadores anteriores, que no lo habíamos explicado cómo lo hacía, simplemente habíamos dicho que lo hacía, que cuando él pasaba de 9 a 0 lo que hacía era generarme un habilitador de salida. ¿Qué me permite identificar qué pasa de 9 a 0? Una lógica combinatoria que solemos llamar a nivel de sistemas digitales como el decodificador del contador. Es decir, construye una lógica que cuando ocurra el paso de 9 a 0, él me indique que acaba de suceder eso. Entonces, por ejemplo, para ese caso suele ser útil la utilización de un decodificador de contador, determinar cuándo paso de 9 a 0. Otro caso es, por ejemplo, que yo desee, por X o Y circunstancia en mi sistema digital, tenga que determinarme cuándo estoy en números pares. Entonces, si es un contador que va de 0 a 9, yo quiero que él me indique que si está en un número par, pues me mande una señal y me diga, oye, estoy en un número par. No sé para qué, útilmente, pero podría darse el caso. Entonces, para ese tipo de cosas suele ser bastante útil un decodificador de contadores. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahora vamos a mirar este otro ejemplo. En este caso, me meto al diseño interno, ¿sí? Ya no es simplemente la caja negra, entonces lo que vemos es un contador. En este caso es un contador que pareciera tener un módulo 8, ¿sí? Por lo que tenemos 3 flip-flops, pero observemos que existe una parte de decodificación. Entonces, esta parte de decodificación que estoy señalando en pantalla, lo que hace es detectarme el estado 6, es decir, en el momento en que el contador llega a 6, este bit que sale acá, esta señal, produce un 1, en el caso en que eso se genere. ¿Sí? Entonces, cuando llegue al estado 6, básicamente lo que va a salir por acá es una señal en 1 que me va a indicar que estoy en el estado 6. Mientras esté en el estado 6, esta señal va a ser 1. Y eso es lo que es un decodificador de un contador. Entonces, básicamente lo que estamos mirando es una lógica combinatoria, que en este caso es una AND que reúne 3 señales de cierta manera, que en este caso esta es negada y las otras son las Qs positivas, y esa lógica me indica cuando estoy en 6, que es el caso en que estoy en 1, que estoy en 0, perdón, estoy en 1 y estoy en 1, siendo este el más significativo y este de acá el menos significativo. Ahora pongámonos en marcha. Quiero entonces que diseñen e implementen un contador síncrono ascendente de números impares, iniciando en 1 y terminando en 15, es decir, que pase de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 13, de 13 a 15 y finalmente de 15 vuelva a 1, que solamente las transiciones sean números impares. Por otro lado, quiero que también diseñen e implementen
un contador síncrono ascendente-descendente de 3 bits. Módulo 8. ¿Esto es qué? Un contador que va a tener 8 estados, va a ir desde 0 hasta 7 y vuelve a 0, o va a ir de 7 a 0. Por eso es ascendente-descendente. Voy 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 0. O si es descendente, si está en modo descendente, pues va a ir de 0 a 7, de 7 a 6, de 6 a 5, de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, de 1 a 0 y de 0 vuelve a 7. Quiero aclarar que el contador en cualquier momento puede cambiar su modo. Es decir, yo puedo ir de 3 a 4 y en ese momento volverlo descendente. Entonces vuelvo y paso de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1 y por ejemplo en ese momento vuelvo y lo cambio a ascendente, 1 a 2, 2 a 3 y así sucesivamente. Muchas gracias por la atención dispuesta durante esta sesión. Recuerden que mi correo es r4m1r0@utp.edu.co y recuerden también, por favor, poner el tag correspondiente al grupo específico para cualquier correo que me envíen. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.